ser un instrumento de paz, ¿no? Sabiendo pues con anterioridad pues la historia, aunque uno la sabe pues por televisión, por lo que ha leído, pero pues un analista militar lo ve con unos ojos más pragmáticos, ¿no? Y el otro material es me parece muy bueno porque como que lo enseña a uno a tener herramientas para llegar en dado caso a ser más asertivo con eso, ¿no? Sí, un poquito, no sé si nos puedes contar desde el programa analítico cuál es la propuesta que se presenta del desarrollo del curso, antes de Pues entrar a ver un poquito ya los textos en sí. Un poco la diferencia, y hablaba yo con Jorge, sí, era que ustedes venían en una metodología virtual, pero que a ustedes les daban unos textos para leer, ¿verdad? No sé si sí, estoy cierto. sí, Acá, sí, acá hay un elemento diferenciador y es el siguiente. Acá vamos a tener un material de estudio, ¿sí? Que no va a ser el poder enviar textos para cada semana, sino que ustedes pueden tener acceso al material de estudio y los textos o videos que están en el material de estudio son herramientas para profundizar sobre la temática. Es decir, durante un semestre se ha trabajado en toda la elaboración del material de estudio. Por tanto, ya todo está montado en la plataforma. Entonces, desde allí, un poco la idea es no centrarnos solamente en el texto, sino en el material de estudio, porque lo que hace el material de estudio es dar una explicación para poder llegar a los textos y de esta manera hacer de este curso algo que realmente enriquezca y no solamente ver por separado los distintos textos. Leonardo, no sé si desde allí podrías un poco comentarnos acerca del programa analítico. pues a ver, lo que yo leí, una pequeña historia como de los antecedentes de la violencia en Colombia, ¿cierto? De su historia, desde la época desde los 1000 días, ¿cierto? Ajá. De ahí pasó a, pues las consecuencias que perdimos Panamá por un lado, y que siguió la violencia, ¿no? No paró de todas maneras. De ahí pasó a la época de la violencia nunca cesó, es la verdad, pero se puso más, se puede decir más fuerte con la muerte de Gaitán, ¿no? De ahí se desató una violencia partidista que pues por medio de nuestros abuelos, nosotros la sabemos, ¿no? Entre liberales y conservadores, debido a esta violencia aparecieron las guerrillas las guerrillas liberales, ¿no? ¿Cierto? Porque se habían perseguidas por los conservadores y del mismo modo también los liberales perseguían. Eh, Llegó Rojas Pinilla, pues mal o bien, pero él hizo algo, él logró pues que se arreglaran entre conservadores y liberales, que se alternaran el poder en ¿cómo es que llaman? En el Frente Nacional, ¿cierto? Se lo alternaron hasta 1974, creo que fue, ¿cierto? De ahí para ahí. Pues se lo siguieron alternando de todas maneras, ¿no? Entre ellos dos. Y se lo siguen alternando entre ellos dos, ¿no? Se lo siguen alternando. Sí, ese es un Eh, poco como los antecedentes que vamos a sí. entrar nosotros a detallar en su momento. En esta primera parte, lo que yo quiero es que tengamos claridad de forma general de lo que va a representar el curso. Este Entonces, curso está organizado en dos unidades temáticas. Sí, no sé si han podido ustedes tener acceso a esa información de las dos unidades temáticas. No sé quién me quiere compartir cuáles son esas dos grandes unidades temáticas de este curso. la primera son los antecedentes y Ajá. la otra, si no estoy mal, tiene que ver también con la violencia. Dios franciscanos, qué pena. Sí, 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 Ajá. profe, sí, perdón, Hugo, siga, siga. ¿cómo es eso? A ver. Bueno, pues el objetivo, creo que el objetivo de la asignatura de la materia, profesor, es claro.
digamos, al, eh, al hacernos reflexionar sobre el conflicto colombiano, pero con digámoslo así, con el objetivo específico de, de desarrollar, de desarrollar un pensamiento o de ver qué elementos son los que pueden construir una cultura de la paz duradera, pues, en nuestro país a raíz del conflicto. Entonces, pues, en esta primera, en esta primera etapa o en este primer tema, pues, estamos inmersos en todo el tema de los antecedentes para poder hacer una reflexión, para poder saber realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa, pues es necesario los antecedentes, una historia sobre los conflictos. Y ya después lo que me parece muy, muy interesante y muy importante es ver esos principios franciscanos que nos permitirán, no sé, como desarrollar como una construcción, unos objetivos de la construcción de la paz. Exacto, bien. Por ahí vamos a ir un poco entrando en la sintonía del curso. ¿Por qué surge Cátedra para la Paz en las instituciones educativas? Por una situación concreta. Vivimos en un contexto que llevamos y digo llevamos porque todavía seguimos en un contexto de guerra. Sí, en el 2014 el gobierno plantea poder desarrollar Cátedra para la Paz en las instituciones educativas. Pero esa ley simplemente estuvo para los colegios. En la universidad, nosotros empezamos a pensar lo siguiente. Somos una universidad que le apuesta a la formación integral de sus estudiantes. Y queremos, de cierta manera, responder a una necesidad de contexto. Y una necesidad de contexto no solamente es poder conocer la historia, sino para qué conocer la historia. Y en ese primer elemento surge un poco la primera temática de este curso, y es la violencia colombiana, antecedentes y mecanismos para la resolución de conflictos. Es decir, el primer elemento que nosotros vamos a tener es de poder analizar los antecedentes del conflicto colombiano, qué es lo que ha pasado, y no es simplemente remitirnos al 48, donde se da un poco la disputa entre conservadores y liberales, que eso nosotros lo sabemos desde el colegio. Nosotros narramos siempre que cuando pensamos en los antecedentes del conflicto en Colombia, siempre nos vamos a situar en esa disputa que se da en el 48. La idea es poder ir un poquito más atrás. ¿Qué es lo que ha llevado a esta disputa entre conservadores y liberales? Y ahí habría que pensar un poco en todo el contexto capitalista de Colombia, entre los años 20 y los años 30. Eso por un lado. Una vez que nosotros logremos entender la historia y podamos ver desde el texto que ustedes ya leyeron de este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, este texto Basta Ya, que es un texto, me parece, muy bien trabajado, muy enriquecedor en cuanto al conocimiento de la historia, ¿sí? Es poder ver frente a esa situación de un contexto de guerra, surgen unos mecanismos para la resolución de conflictos. Y ese es uno de los elementos que vamos a trabajar en esta primera unidad. Sí, en esta primera unidad vamos a entrar a desarrollar justamente esos mecanismos de resolución de conflictos, como son la mediación, la conciliación, arbitramiento y amigable composición. Una vez que nosotros ya logremos entender que existen unos antecedentes del conflicto, frente a esos antecedentes surgen unos mecanismos para la resolución de conflictos, queremos ir a una visión particular
y es ver que desde la propuesta franciscana existen unos elementos que nos permiten analizar esa situación. Y eso va a ser todo el tema de los principios franciscanos y de los elementos éticos. ¿Sí? Entonces, eso es como lo macro de esta materia de Cátedra para la Paz. Por eso es que ustedes al final van a tratar de desarrollar un proyecto desde el lugar de donde ustedes se encuentran. ¿Sí? Poder ver no solamente el ámbito de lo teórico, que lo vamos a hacer desde una reflexión un tanto filosófica, de poder analizar qué pasa con la guerra, qué es la guerra, ¿sí? ¿Por qué surge la guerra? ¿Cuál es el elemento humanístico en medio de una guerra? ¿Sí? Queremos nosotros todos esos elementos analizarlo desde el punto de vista franciscano, ¿sí? Por tanto, aquí no nos vamos a centrar en unos elementos religiosos, que quede claro eso, porque el franciscanismo no solamente es un movimiento religioso, sino es una manera de pensar la realidad. Lo rico de la espiritualidad franciscana es que nos permite analizar un contexto y un contexto como el que nosotros estamos viviendo. Esa es la apuesta y esa es un poco el reto que yo les invito a desarrollar. En ese sentido, no sé si todos tenían claridad frente a ese objetivo que tiene este curso, que en primer lugar me parece muy importante tener claro ese punto, porque si no vamos a empezar a tener solamente un poco de lectura de textos y nada más. Entonces quiero que en un primer momento quede claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque lo que he podido percibir es que están leyendo los textos por separado, ¿sí? Sin ningún objetivo. De esa manera no vamos a lograr nada porque simplemente nos vamos a alimentar de textos que no va a tener un hilo conductor. Entonces la idea acá es poder ver hacia dónde le vamos a apuntar. Y en este primer elemento es poder ver los antecedentes del conflicto colombiano. No sé si alguien nos quiere compartir si algo así lo han visto o han estado un poco perdidos al inicio de este curso. ¿Quién nos comparte? Juan Pablo. Señor. Compártenos algo, por ahí yo he recibido tus mensajes. Sí, señor. Cuéntanos un poquito cómo has logrado ver el desarrollo del curso. Bueno, pues sí me ha apoyado a partir del material de estudio que usted obviamente pone al principio y lo que he intentado también, porque también está la dinámica del mapa conceptual, es integrar todo, ¿cierto? Con algo que tenga sentido, porque sí, como toda una secuencia que me va dando, me va llevando a comprender los antecedentes del conflicto para poder luego yo, desde una postura más crítica, poder entonces mirar esas consecuencias de esos antecedentes. Y creo que aquí lo más importante es, desde la cultura de la paz, poder evitar próximos acontecimientos como estos. Yo creo que visualizar esos antecedentes que como usted ahorita lo decía, tenían en el principio mucho más intereses económicos por lo de la inversión extranjera, mire hasta donde nuestros intereses o los intereses políticos, económicos, pueden involucrar a toda una nación y hacerla partícipe de un conflicto que ha durado muchísimo y en el cual todavía nos encontramos inmersos. Ajá. ¿Y cómo tú abordas esos antecedentes del conflicto colombiano? ¿Cuál es el primer elemento que te permitiría analizar estos antecedentes del conflicto colombiano? ¿Desde qué punto, profesor? Desde ¿Desde lo que tú has leído, Ajá. ¿cuál crees que es el elemento principal que nos permite identificar que esta ha sido la causa del inicio del conflicto colombiano? Lo que
la causa, creo que pues a través del material de estudio y el hacer ese punto, abordar precisamente todo desde un inicio hasta poder llegarlo hasta un final, desde una visión más reflexiva e indagatoria frente a esto. Ajá. Ujú. Yo los invito a una situación, a pensar el siguiente punto, y es, ¿cuál es la diferencia entre la Constitución del 86 y la Constitución del 91 en Colombia? ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Por qué desarrollar la Constitución del 91? ¿Qué pasaba en la Constitución del 86? ¿Quién me colabora con esa pregunta? Lina, escuchemos a Lina por ahí. Me da un poquito de pena porque estoy con la niña y ella a veces interrumpe, No te pero yo preocupes. creo que sí, yo creo que tiene que ver con los cambios en la Constitución y un poquito ligado a la pregunta que hizo el profesor hace un momento, tiene que ver con la falta del reconocimiento de los derechos de las personas. Y la Constitución creo, pues no es que lo haya mirado recientemente, pero sí tengo como esa concepción que tiene que ver que la Constitución Política del 91 reconoce o establece unos mecanismos de participación ciudadana que antes no existían. No sé ¿Ya? si la tutela, no sé si el plebiscito también es una. Es un mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Sí, y que tal vez que en eso es como un punto donde se diferencia, que empieza a reconocer mucho más esa participación y desde un contexto pues como democrático, de un país que busca pues esa democracia. Entonces eso es como lo que yo recuerdo de esa constitución, que reconoce Eh, esa participación. Bien, Otra, ¿por qué la pregunta? ¿Alguien por ahí estaba hablando? ¿Quería hablar? ¿Alguien por ahí? ¿Por qué la sí, pregunta? señor. Otra cosa Cuénteme. que recuerdo, Juan Pablo, otra cosa que también recuerdo en las diferencias es la parte de la libertad, en la parte de esa parte de expresión, de esa parte también religiosa, como el Estado pues se constituía católico religioso, pero ya el 91 da a una libertad más amplia y que sea pluralista y sea esta parte más democrático y se vuelve un Estado social de derecho también. ¿Y cuáles son las características de un Estado social de derecho, Juan Pablo? Ay, profe, yo solo vi a ver, el Estado social de derecho tiende tal vez que ver con la parte de la democracia, señor. ¿Ya? ¿Y Los, qué tipo de democracia? ¿Participativa o representativa? Participativa. Ujú. Ujú. Hugo, ibas a decir algo. Sí, quería complementar lo que estaba diciendo Juan Pablo. Ajá. Eh, Tengo entendido, pues, el Estado Social de Derecho se fundamenta precisamente en eso, en los derechos fundamentales de cada uno de los individuos que conforman, pues, del pueblo, de la organización, del Estado en este caso. Bien, ¿por qué la pregunta? Y es, la situación es la siguiente. Si estamos analizando una construcción de paz, habría que preguntarnos qué es la paz en el contexto colombiano. Sí, porque nuestra idea y nuestro objetivo de este curso es poder llegar a tener elementos de construcción de paz. Y eso a simple vista suena muy bonito. Vamos a ponernos a construir paz. Pero si no entendemos qué es la paz y por qué es tan importante la paz en el contexto colombiano, partiendo de esta diferencia de la Constitución del 86 a la Constitución del 91, donde hay unas diferencias clarísimas en términos democráticos, en términos de participación ciudadana, pues habría que primero pensar en qué es lo que estamos entendiendo para la paz en Colombia. Porque si no vamos a seguir hablando una situación, sí, la paz, todos tenemos que estar cogidos de la mano, todos tenemos que darnos abrazos, todos tenemos que, y vamos a tener lo mismo, si no entendemos primero qué es la paz. ¿Sí? Entonces,
Yo les pregunto, ¿qué es la paz en el contexto colombiano? ¿Quién me dice algo por ahí? Por ahí veo a Carol Natalie Vagos. Sí, señor. Buenas noches, profesor. Hola, Carol. Cuéntanos, ¿qué es la paz en el contexto colombiano? Bueno, pues digamos, como escribió mi compañera Lina en el chat, que digamos se buscaba garantizar los derechos considerados esenciales, pues creo que en Colombia eso sería la paz, porque en Colombia muchos derechos esenciales están vulnerados en la actualidad. Bueno, digamos, yo vivo en Bogotá y tal vez las personas que vivimos en ciudades principales no lo sentimos tanto. Digamos que lo vivimos, pero no lo sentimos, pero creo que si uno se adentra en sí a otros municipios, ciudades de Colombia, la mayoría de derechos esenciales como la salud, la educación, la vida, están vulnerados. Entonces, creo que en Colombia, para mí que cada persona pudiera tener esos derechos esenciales sería una construcción de paz. Creo Y que entonces, en sería síntesis, ¿qué es la paz en el contexto colombiano? ¿Es un garantizar, derecho o es un valor? pues para mí creo, pues para mí creo que debería de ser un derecho. ¿Debería o es? Creo que debería, porque en realidad pues ahora se enfocan más o se piensa más en las ganancias monetarias o en su fluctuar, digamos, la Guajira es un departamento muy rico en minerales, en muchas cosas, pero en sí solamente extraen todo lo que tienen y no hacen inversiones. Entonces creo que debería, pero creo que en la realidad de hoy no se aplica. ¿Puedo? Miren, cuéntenos, ¿quién está por ahí? Leonardo, a Leonardo. ver, yo considero que los dos, un derecho y Ajá, ok. tienen que ser los dos. Un derecho porque pues por constitución, ¿cierto? Y Sí, además es un contrato social, ¿cierto? Que pues que se cumple a medias o muy poquito, ¿cierto? Que es culpa no solamente de los gobernantes, sino también de los gobernados. Pero yo creo que es de ambos. Lo que dice la compañera de allá es muy cierto. Aquí en las ciudades pequeñas, pues sí, hay muchas cosas vulneradas, pero también porque nosotros nos dejamos vulnerar. O sea, seguimos votando por los mismos, seguimos creyendo a los mismos violentos, tanto de izquierda como de derecha. Entonces es de ambos lados. Considero que es la construcción de paz debe ser de ambos lados. bien, Gracias. la paz es un derecho y es un valor, pero ¿cuál es el punto importante acá? Es que en el contexto colombiano, la paz es un derecho, artículo 22 de la Constitución Política de 1991. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Ahí empieza a tener sentido este curso, ¿sí? Porque le estamos apuntando es a un derecho que a partir de la vivencia de la paz, que termina siendo un valor, pues estaríamos respondiendo a este derecho contemplado en el artículo 22 de la Constitución. Entonces, primera cosa, es responsabilidad de cada uno de nosotros entender la paz como un derecho y como un deber. En ese sentido, se hace necesario que podamos partir por empezar a analizar por qué en Colombia esto no se ha entendido como un derecho. Y ahí es donde vamos a remitirnos a la historia. Sí, ahí es donde vamos a remitirnos a la historia, qué es lo que ha pasado. Y uno de los primeros elementos que yo desarrollo en el material de estudio es un tema que tiene que ver con la poca visibilidad del Estado en algunos contextos, ¿sí? Y me permito leer un poco lo que dice el material de estudio.
El desarrollo histórico de Colombia se ha visto marcado por una serie de acontecimientos que en su mayoría han sido resultado de la violencia. En el contexto de esta realidad, el papel que ha desarrollado las instituciones públicas pareciera que se encuentra situado en un campo competitivo por el solo hecho de querer obtener el monopolio de la violencia. Es decir, el interés que existe por parte del Estado frente a los casos de violencia se está quedando en un asistencialismo. Entonces, una de las primeras cosas que nos lleva a poder entender la historia en Colombia del conflicto armado es un tema de presencia del Estado. ¿Y por qué yo les hacía la primera pregunta de la Constitución del 91 frente a la Constitución del 86? Y es que si nosotros estamos en un Estado social de derecho, ¿qué es lo que está pasando con el desarrollo del papel que debe cumplir el Estado? Y alguien mencionaba por ahí un tema de contrato social. ¿Sí? Si todos, de cierta manera, hemos hecho un contrato social con el Estado, ¿por qué está surgiendo la violencia? ¿Sí? Y habría que ahí sí ya situarnos en los antecedentes. Y es por identificar qué es lo que ha pasado en Colombia en los años 20 y 30. ¿Quién nos puede ilustrar eso que está en el texto también? ¿Qué es lo que ha pasado en los años 20 y 30 en Colombia? A ver, preguntemos a alguien, toca así preguntar. Mónica Molina. ¿Mónica? Señor, buenas noches. Hola, Mónica. Hola, profe. Es que estoy un poquito Cuéntanos. enferma, pero... sí. ¿Cómo? Es que estoy un poco enferma. No te preocupes, que no te escuchamos perfectamente. Mónica, Sí, cuéntanos me según lo que tú has leído, qué es lo que ha pasado en los años 20 y 30 en Colombia. Bueno, a ver, ¿de qué me acuerdo? Los años 20 y 30. No me acuerdo de mucho en realidad. Estaba en el texto por ahí. Sí, yo sé. ¿Quién nos colabora con esa pregunta? Profe, permiso. Cuéntanos. A ver, en los años 30 había una explotación capitalista tremenda. Nosotros tenemos un episodio que fue la masacre de las bananeras. Uh-huh. Esa fue una de las principales y además porque desde eso tenemos que remitirnos inclusive hasta la época de la independencia, porque nosotros nos independizamos de los españoles, pero los criollos que tenían las tierras se quedaron con las mismas tierras. La educación prácticamente no existía y en los años 30 pues tampoco era que había cambiado mucho eso, ¿cierto? Ya venía pues ciertos movimientos en el exterior, pero lo que exasperó todo eso fue la explotación del ser humano. Por ejemplo, aquí en el Putumayo, pues siempre ha sido explotado, ¿cierto? Desde la época del caucho, desde las caucheras, que fue la esclavitud, una de las esclavitudes que poco se ha hablado en Colombia, hasta hace poquito en Caracol, RCN, y de ahí para las bananeras en la costa, en la parte de... Pero eso fue lo que empezó a exasperar, empezó como a que ciertas mentes empezaran a pensar, bueno, ¿qué pasaba? Y además, pues lo mismo, ¿no? Manipulaban a la gente poco ilustrada, como había poca educación, entonces nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? Todo el mundo, pues, por su lado. Bien, Leonardo. Hay entonces una primera cosa ahí, y es un tema de desarrollo capitalista en Colombia. Entonces, la pregunta frente a esta situación sería, ¿qué entendemos por capitalismo? ¿Qué entendemos por capitalismo en ese contexto? Profe, Preguntemos
Cuéntanos, Leonardo. No, qué pena, si quiere preguntarle a alguien más o para No no. sé si alguien nos quiera compartir por ahí para que esto sea, que todos participemos también. Natalia, aquí Natalia Andrea Urrego. Buenas noches, profe. Hola Natalia, bienvenida. Gracias. Créame, profe, que esto ha sido un tema realmente difícil para mí porque siempre me he hecho la pregunta, o sea, ¿desde dónde surge ese problema entre liberales, capitalistas? O sea, en realidad es algo que por más que lea, no entiendo. Yo sé qué pena. Yo sé que pues todo empezó como desde que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, todo este cuento de la pelea de territorios, pero en sí, profe, no me queda claro cuál es la disputa entre liberales y capitalistas. Eso no lo entiendo. ¿Qué significa la palabra liberal y qué significa la palabra conservador, capitalista? Toda esta parte no me queda muy clara. Y hacia allá queremos llegar. Todo esto que estamos hablando ahorita es para poder llegar a ese primer elemento que es la disputa entre conservadores y liberales. Si ustedes se dan cuenta, no es simplemente saber la historia que contamos en el colegio y lo repetimos de memoria, sino que hay todo un antecedente. Y si no comprendemos la situación del tema del capitalismo, que tú bien lo mencionas, hay primero un tema de tierras, habría que primero pensar cuáles son los intereses del capitalismo y qué es el capitalismo. Profe, el capitalismo tiene que ver con, bueno, de la palabra el capital es todo este flujo de capital desde la propiedad privada. Hay unos intereses privados que obviamente se pretende generar ganancia. Entonces, yo entiendo eso como el capitalismo. Ya hay una cuestión de propiedad privada. ¿Qué otras características tiene el capitalismo? Una serie de inversiones para explotar la tierra, pero esa tierra va a estar en manos de privados y van a ser muy pocos. Bien, hay una situación de que hay bienes que están en manos de unos cuantos, hay un monopolio, sí, en ese sentido. Hay una, a partir de quienes se enriquecen estos pocos. Profe, siempre ha pasado que tenemos que remitirnos por allá cuando empezó la era industrial. Entonces la trataron de traer acá, pero no en la industria, sino en la producción de la tierra. Entonces el que más tenía tierras y el que más tiene tierras todavía es el que más tiene, es el que más tiene. Eh, el capitalismo lo que pasa es que cuando es un capitalismo salvaje, porque el capitalismo tampoco es malo en sí, ¿no? Ninguno de los sistemas es malo en sí, sino cuando es un capitalismo salvaje que solamente es y en este momento, por ejemplo, en la usufructuación de la naturaleza, ¿cierto? Sin tener en cuenta, por ejemplo, con el fracking, ¿cierto? Que Sí. quieren aprobar aquí en el Putumayo con la extracción de oro y de muchas otras cosas, que si lo extraen se termina el agua acá, ¿cierto? Eso es por ejemplo, en lo que hablaba la compañera, el Cerro Matoso en la costa y mire cómo está la Guajira, ¿no? Sobre todo es la acumulación también de muchos bienes en poquitas manos, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Y la falta de educación, porque la falta de educación es preponderante, ¿sí? A la masa la educan para ciertas cosas, ¿sí? Ahí, eso también tiene mucho que ver, la educación y la manipulación de los medios de comunicación, tanto de un lado como del otro. Bien, Profe. Leonardo. Cuéntanos, ¿quién está por ahí? Natalia. Natalia, cuéntanos. Profe, con lo que dice mi compañero, yo vivo en Valledupar, estoy cerquita de La Guajira,
Y hace poco estuve en el Cerrejón y yo me hago una pregunta, y de pronto es una pregunta que se la hago a usted que conoce más de este tema. Tuve la oportunidad que quienes compran nuestros recursos naturales son los extranjeros, son los gringos. ¿Usted cree, o no sé, mis compañeros me dirán, a qué se debe esto? O sea, ¿por qué lo hacen si nosotros tenemos, digamos que lo suficiente para abastecernos nosotros mismos? Somos, yo creo, por lo que leí por ahí, somos el tercer país con mejores recursos naturales, entonces es algo que me causa como, pues, como una incógnita, ¿a qué se debe todo esto? Bien, dos cositas para responder tu pregunta que retomo un poco lo que dice Leonardo. Lo primero que quiero que tengan claro es que en el capitalismo hay un enriquecimiento de unos cuantos, hay un monopolio. ¿Sí? Yo los invito de pronto a revisar por ahí los que tienen un poco más de interés sobre la temática, de pronto ver el Capital de Marx o el Manifiesto Comunista de Marx, un poco lo que propone Marx entre burgueses y el proletariado. Los burgueses, los que tienen el monopolio, y el proletariado que debe de trabajar para que los burgueses logren enriquecerse. Eso es un elemento principal dentro del capitalismo, que hay un concepto que se trabaja en economía también, es un concepto de plusvalía. Sí, un concepto de plusvalía donde la mano de obra es muy barata. Ponte a pensar en el campesino que trabaja de sol a sol y debe de sacar su producto al mercado, y cuánto le pagan al campesino y cuánto se valoriza el producto en las ciudades. Ahí hay una cuestión de plusvalía a partir de cual se enriquece la burguesía, se enriquecen los burgueses. En ese sentido, y tratando un poco de responder tu pregunta, y abro un paréntesis ahí, ¿qué significa, por ejemplo, en el contexto colombiano, un tratado de libre comercio? ¿Sí? En las noticias nosotros escuchamos siempre que Colombia es capitalista, que Colombia ha firmado un tratado de libre comercio. Y nosotros muchas veces de pronto hasta aplaudimos eso porque Colombia está mostrándose en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa eso? ¿Sí? Significa lo siguiente, y a eso va un poco tu pregunta, ¿sí? Y es, si nosotros firmamos un tratado de libre comercio, la primera cosa es preguntarnos, ¿Colombia tiene un mercado que realmente está en las condiciones de competir con un mercado internacional? Creo que los hechos nos muestran la realidad. Luego, al firmar un tratado de libre comercio, lo que estamos haciendo es dejar ingresar todo el mercado internacional. ¿Y qué pasa con el mercado nacional? Y eso es eso. Acá en Bogotá, por ejemplo, hay una lucha en los comerciantes de San Victorino, allá en el centro, de cómo se ha dejado ingresar todo el mercado chino. ¿Sí? Tú tienes una camiseta, ¿sí?, que en el mercado nacional puede costar 15.000 pesos y en el mercado chino cuesta 5.000 pesos. ¿Hacia dónde va la gente? A comprar el de 5.000 pesos. Y entonces el mercado nacional va en pique. Y eso es una de las situaciones que está pasando en el contexto colombiano, cuando dejamos ingresar todo el tema extranjero, si no hay un mercado que realmente compita con un mercado internacional. Y ahí cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis para volver a nuestro tema inicial, y es, hay un antecedente en el conflicto colombiano y se trata
que en los años 20 y 30 hay un desarrollo del capitalismo en Colombia y el principal interés va a ser un tema de tierras. Y entonces, a partir de la tierra, ¿quiénes empiezan a enriquecerse? Pues unos cuantos, aquellos que quieren tener monopolio de las tierras. Ese es el primer elemento. Y mire que no estamos ni siquiera en este punto mencionando todo el tema del narcotráfico que va a empezar a desarrollarse fuertemente en los años 60. Si antes de eso hay un interés que es un interés todavía de tierras. Este contexto nos va a permitir llegar a ese punto de la disputa entre conservadores y liberales, donde va a tomar mayor fuerza el conflicto colombiano. ¿Sí? No sé si estamos claros hasta allí. Sí, no sé si alguien nos quiera compartir si están siguiendo el hilo conductor o están perdidos o no sé. A mí me interesa es que vayan siguiendo el hilo conductor de la clase. Por eso me interesaba muchísimo que yo veía que estaban leyendo de forma independiente los textos y me interesaba mucho poder apuntar al objetivo de esta clase. No sé si alguien nos quiere decir algo por ahí. Yo creo que ya pregunté todos, entonces toca volver a repetir a los compañeros. Profe, Carol. Lina. Profesor, creo que iba a hablar Karen, pero pues Karen fue la que habló, pero pues sí, yo siento que sí estamos siguiendo el hilo conductor y pues de verdad el problema de la tenencia de la tierra hace parte de esos como puntos centrales del conflicto, pues desde mucho tiempo atrás de la violencia, y pues porque la tierra se relaciona también, y sobre todo en tiempos pasados, tener la tierra pues significa en ese tiempo tener casa, tener alimentación, tener trabajo, tener ingreso, pues entonces sí, en la medida que el Estado pues no garantiza esas necesidades, pues de alguna manera legitima, entre comillas, como esa rebelión de las personas y que hace pues que se dé como la insurgencia, ¿no? Porque es en este momento la tierra pues ha sido como el gran digamos, centro ahí de discusión, y la reforma agraria que no ha podido hacerse como es. Sí. Bien, entonces veo que estamos siguiendo el hilo de la discusión y es poder entender que el primer elemento para poder analizar el conflicto colombiano es un tema de tierras. Hay una lucha de disputa por un tema de tierras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa entre conservadores y liberales? ¿Cuál es la situación principal o el elemento principal que va a llevar a esta disputa? No sé si alguien nos quiera compartir. ¿Quién tenemos por acá? Hugo. Sí, señor. Cuéntanos un poco, ¿cómo se da esa disputa entre conservadores y liberales? Si ya dijimos que uno de los primeros elementos es un tema de tierras. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa disputa? Bueno, pues de acuerdo pues al material de estudio y pues también a la historia que uno ha escuchado y pues ha estudiado anteriormente, se trata es por el control del gobierno, por el control de la gobernabilidad, por el control de esas mismas tierras, de cómo aprovechar esas tierras. Entonces se forman estos dos, en mediados del siglo pasado se forman estos dos partidos, los liberales y los conservadores, y empieza pues esa disputa, básicamente yo lo llamo como por el control político, como por el control organizacional del Estado. Ya. Juan Pablo, ¿qué tienes que decirnos frente a esa situación?
Hello, Pues, Translate. si la inversión extranjera y si esa cuestión de tierras, porque la inversión extranjera iba a traer dinero, iba a traer unos intereses económicos, pues obviamente el poder, como querían también tener ventaja de esos intereses y obtener las tierras, el control de lo que pasaba en esas tierras, pues quién va a querer el poder, ¿cierto? Entonces ahí por eso es que se da la disputa, porque yo puedo, desde el poder pues, se podría controlar esa parte y más que todo eso obtener también los beneficios económicos. Bien. Carol. Pues, profe, creo que también en esa época como que había un factor importante de, pues, de la Iglesia Católica, no sé. Y creo que también el que tuviera como el control, pues se sabe que la Iglesia Católica siempre tuvo mucha adquisición, mucho poder adquisitivo. Entonces, de hecho, por eso es que los curas no se pueden casar, porque si no dejarían sus herencias a otros. Entonces, pues la idea de mantener Yo creo todo, que, creo que, Ujú. No, dale, dale, entonces, dale, pues, dale. ay, qué pena, es que yo creo que sea por eso que no se pueden casar. Perdón. No, sí, no, sí. no. Bueno, pues en fin, creo que también eso influye porque antes, digamos que la Iglesia Católica también tenía una gran presencia y creo que esos partidos pues también peleaban por obtener, digamos, el poder de todo lo que se ha adquirido, porque para mí todo comenzó porque creo que nos independizamos de España, pero no teníamos un plan. Solo fue como, vamos a la guerra, independicémonos, pero creo que no había un plan de fondo. Entonces, luego pues obviamente todos no teníamos educación, no había cultura, no había enseñanza y no éramos como visionarios, no teníamos metas ni proyectos. Entonces creo que unos cuantos que quedaron, pues digamos que eran hijos de españoles y esas cosas que ya tenían como la mente más abierta, pues vieron la oportunidad de aprovecharse y adquirir todas las tierras y luego pues ya se enfrentaron el poder denominándose unos liberales y otros conservadores para retomar el poder pues, de todo lo que habían adquirido antes. Entonces, para mí, pues, creo que es eso. Quiero complementar una cosa, profesor, Dale, disculpe. Hugo. El tema es que también estaba recordando, es que la concentración de las tierras en ese sistema capitalista en muy pocas personas, pues obviamente generó una situación de iniquidad para el resto de los colombianos en ese momento. Entonces, parte, digamos, del origen como de ese gran conflicto es precisamente esa iniquidad, al ver que muy pocos tienen todo o lo abarcan todo y explotan a los demás, y los otros teniendo también la posibilidad o teniendo el deseo de tener esas tierras, pues se genera parte de ese conflicto entre conservadores y liberales, ese conflicto bipartidista. Y mire que la situación acá es por un tema de dominio de tierras. Es un tema de dominio de tierras, pero al mismo tiempo que el dominio de tierras está dado es por unos cuantos. Y el resto, ¿qué es lo que pasa con el resto? ¿Cuáles son las situaciones, las condiciones de vida del resto? Leonardo. No te No, escuchamos, Leonardo. No te escuchamos. no. Creo que tienes ahí un tema de audio. ¿Ahora sí? Sí. ¿Aló, aló? ¿Se me escuchan? A ver, un momento. Ahora sí, Leonardo. ¿Sí? Bueno, ya voy, ya voy. Que se me escuadra esto. ¿Ahora sí? Ahora ¿Sí? sí. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Por un lado, pues las tierras quedaron en las mismas manos de los mismos, en las mismas desde el siglo XIX, desde el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos fueron muy vivos, ¿no?
el pobre campesino o el que quería, le arrendaban la tierra a precios exorbitantes, ¿cierto? Y, y además de eso le prestaban la plata para eso. Entonces eso se volvió un círculo vicioso que todavía se da. Y, por ejemplo, los que, poquitos que tienen la tierra los tienen en sitios muy alejados y, por ejemplo, el campesino no puede traer o le sale muy caro la traída de su leche, de sus productos pues al mercado, ¿cierto? Nosotros somos un país de montaña, ¿cierto? Entonces les queda de los caminos veredales les sale muy caro, o lo que usted decía, a ellos, por decir algo, ellos sacan una papa a 100 pesos y aquí intermediario tras intermediario la vende a 1000 pesos, por decir algo. Pero al pasar a eso, sucedió eso con la tierra y todavía sucede. Sí, Entonces todavía es que sucede, sí, exacto. Y miren, cuál es el punto de análisis acá. Sí, es el Estado que debe de cumplir ciertas cosas frente a la población que está insatisfecha porque existe un abandono por parte del Estado y parecería que los dos empiezan a querer tener dominio de. Y miren, ahí se da un punto importante y es el que ya nosotros conocemos, todo el tema del conflicto armado en Colombia. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con el ser humano en medio de esta guerra? Que es a donde tenemos que llegar a partir de esta construcción de paz. Y por eso les decía al inicio, pues no basta con saber la historia, porque la historia la podemos repetir 1000 veces y todos podemos contar la historia, pero al ser esta una materia propia del campo de las humanidades, nuestro interés acá es poder pensar en el ser humano. No estamos pensando en el campo del capitalismo, sino que estamos pensando el ser humano en un contexto capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano en este contexto de guerra? ¿Qué es lo que pasa allí? Si ya estamos viendo, hay un tema de dominio de territorio, hay una disputa entre conservadores y liberales, ambos por querer tener dominio de. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano en medio de esa guerra? profe, es otro bien que se compra y se vende. Eso nosotros en filosofía lo llamamos un poco un tema de cosificación del ser humano. En medio de una guerra, el ser humano es una cosa. El capitalismo lo que hace al ser humano es cosificarlo. Sí, prácticamente lo cosifica y cuando lo cosifica es volviendo un objeto y al volver un objeto le quita todas las características propias de un sujeto. La capacidad de sentir, ¿sí? Las emociones que tiene un sujeto. Entonces, miren, la situación es mucho más complicada todavía. O sea, ¿qué es lo que ha dejado la guerra en Colombia? ¿Sí? No es solamente un tema del Estado, sino que en el contexto, y creo que ustedes desde los distintos puntos en los que están, logran identificar que la guerra lo que realmente ha dejado es un tema de cosificación. ¿Sí? Y hacia allá yo quiero llevar la reflexión de esta clase, ¿sí? Un poco poder entender, porque mi interés no es, no es un curso de historia, ¿sí? Sino que es un curso del campo de las humanidades y mi interés es poder entender al ser humano en medio de una guerra. Yo en esos días estuve leyendo un poco para poder analizar esta situación y de pronto ustedes puedan hacerlo también de forma independiente. Primero, yo no soy colombiano. Sí, no soy colombiano, yo soy peruano.
Entonces, pero mi interés ha sido por poder identificar todas estas situaciones del conflicto en Colombia, por el tema de la memoria, el tema, sí, de los grupos indígenas. Trabajé mucho sobre grupos indígenas, trabajé con ONGs, etcétera, etcétera. Y yo lo que estaba haciendo es poder identificar el conflicto armado en Colombia y el tema de terrorismo en Perú, por ejemplo. ¿Sí? Cómo en Perú se ha logrado llegar a un tema de poder hacer un documento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional que en Colombia no hemos podido llegar todavía a desarrollarlo. Sí, en Colombia estamos nosotros pensando todavía, y esto es el curso que tenemos aquí, estamos pensando en construcción de paz. ¿Sí? Entonces, qué es lo que un poco está pasando en esa situación? Porque no hay realmente un interés por ponernos a pensar en el ser humano. Estamos pensando en un sistema, ¿sí? Pero mi pregunta es, un sistema no funciona sin el ser humano, ¿sí? Y entonces habría que pensar, y aquí va un elemento que ustedes son parte de ello, que es un tema de educación. ¿Cómo se está desarrollando el sistema educativo en Colombia? Para poder nosotros identificar desde el contexto de guerra, desde el contexto de capitalismo, cómo se desarrolla el tema de la educación en Colombia, el sistema educativo en Colombia, por ejemplo. ¿Mm? Y una de las cosas que yo logro hacer un poco de crítica, y es poder ver, yo no sé, creo que Leonardo, tú trabajas en colegios, ¿verdad? Sí, profe. Leonardo, yo no sé si tú nos puedes compartir un poco qué es el índice sintético de calidad. Pues a ver, eso es un sistema que se inventaron para controlar lo que se aprende, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros, el debate aquí al colegio era el siguiente. Por ejemplo, piden unos resultados, y eso es en todos los colegios, tanto públicos como privados, ¿cierto? Se dice que, por ejemplo, en el área de inglés, que nosotros tanto, por la que tanto pues sufrimos, ¿no? Ellos piden que llegue a un nivel, pero resulta que solamente sean dos horas. En los privados, lo mismo, pero hace falta algo. Entonces, ese índice sintético de calidad casi siempre lo piensan unos sabios que no han estado enseñando, que no se han enfrentado contra 40, contra 50, contra 10 muchachos, con uno que se han disciplinado, que sea contestatario, le tiró a usted la clase. Entonces, así sea Gabriel García Márquez, pero nunca estuvo ante una clase, con todo el respeto del mundo, ¿cierto? No se ven los problemas que un muchachito, por ejemplo, aquí en el Putumayo, aquí el mejor colegio es de uno de monjas, ¿cierto? Y ellos, por desgracia, les tienen que escoger a los mejores para el puntaje del famoso ICFES. Con ese tiene que ver el índice de calidad. Ellos mandan unos estándares, ¿cierto? Que en el que se hace el día de, que eso es muy bonito y todo eso, pero en sí se sigue cosificando la educación y al profesor, porque, por ejemplo, tiene que leer mucho, ¿cierto? Entonces, yo peleaba mucho cuando yo estaba en el colegio porque leían 5, 4, 5, 6 libros. Empezamos a las 7 de la mañana y tenían 10 minutos de lectura. Yo le decía a los muchachos, bueno, ya leyeron 5 libros, bueno, ¿y qué aprendieron de esos 5 libros? Entonces es como una robotización, yo no sé, es como, eso es el índice. Y quieren medir a todo el mundo por el mismo rasero. En inglés no pueden porque pues, es imposible, pero quieren medir a todo el mundo por el mismo rasero y resulta que no. Entonces son simplemente como estándares, pero sin tener en ver la realidad, ¿cierto? La diversidad del pueblo colombiano, y no solamente el pueblo colombiano, eso pasa en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Y mira, algo clave que tú mencionas, y es hacia donde quiero llevar esta parte de la sesión, y es, todos ustedes hacen parte de este programa de licenciatura,
Y lo que yo quiero tratar de vincular es este curso con lo que ustedes están desarrollando, pues si no, no tendría sentido. ¿Sí? Si no, no tendría sentido, y es poder entrar a reflexionar. Tenemos una propuesta de construcción de paz, no solamente desde la Universidad de San Buenaventura, sino desde el mismo contexto colombiano. Pero parecería ser una primera contradicción de cómo se maneja el sistema educativo en Colombia. Un sistema educativo que le estaría apuntando a formar sujetos simplemente para ser trabajadores. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado con el campo de las humanidades dentro de la formación del sistema educativo en Colombia? Cada vez se ha ido desplegando. ¿Qué es lo que ha pasado con la filosofía? ¿Qué es lo que ha pasado con la ética en la formación de los colegios? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo pretendemos nosotros querer construir una cultura de paz sin vincularlo a un tema educativo? Por eso es que yo les recomiendo un texto de Martha Nussbaum que se llama Sin fines de lucro, y es un poco ver cómo la educación sirve para la democracia. ¿Cómo pretendemos hacer una cultura democrática si es que no les damos elementos humanísticos? Y entonces, a lo que iba un poco lo que nos comentaba Leonardo, era este índice sintético de calidad, ¿qué es lo que están midiendo en los colegios? ¿Sí? Y creo que fue como en el 2015, si no estoy mal, 2015, donde se implementó el Día E, el Día de la Excelencia Educativa, que es un proyecto que va al 2025 y dice que en el 2025 Colombia va a ser la más educada. Sí, ese es un poco el objetivo. ¿Y cómo se está desarrollando esto en los colegios? Y lo digo porque lo conozco de primera mano, esta situación, y es, los estudiantes sí o sí tienen que pasar el año. Los famosos, ¿cómo se llaman esto en los colegios? ¿Logros? No, estas reuniones que se dan al finalizar el año académico. Comisión de evaluación. Reunión de promoción y evaluación, creo que se llama, ¿verdad? Reunión de promoción y evaluación. ¿Qué es lo que se evalúa ahí? ¿Sí? ¿Será que se evalúan competencias? ¿O simplemente nos situamos al índice de decir, si el año pasado tuvimos un 5% de pérdida de año de estudiantes, este año debemos de tener un 4.5% de pérdida? ¿Y entonces qué significa? Para cumplir con la meta hay que pasar estudiantes. Y así es como se está midiendo. Sí, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo pretendemos construir cultura de paz con una cuestión que dentro del sistema educativo se ha quitado la formación humanística? Y por eso es que este curso es un reto. Creería yo que este curso es un reto. Cuando yo lo pensé y propuse este curso, decía cómo un poco llevarlos a la crítica a los estudiantes de poder identificar dentro de ese sistema la formación humanística. Y esto no es ajeno a lo que estamos viviendo en el contexto colombiano, en el contexto de la guerra, ¿sí? En un texto que tiene Immanuel Kant sobre la paz perpetua, un poco es como, por ejemplo, un Estado que le apunte a la educación va a ser un Estado que no va a la guerra, porque la guerra, y yo lo menciono en el material de estudio, la guerra es prácticamente estar en un estado salvaje. ¿Y qué significa un estado salvaje desde el punto de vista de Hobbes, por ejemplo? Y esta es la pregunta. Si alguien me puede compartir del material de estudio, de la lectura que hizo el material de estudio sobre qué significa un estado de guerra
en el contexto de Hobbes. No sé si alguien pudo ver esa parte en el material de estudio. ¿Nadie? Todos se quedaron en silencio. ¿Ah? Como que los cogí con esta pregunta. ¿Qué pasa con el estado de guerra? ¿Por qué se va a una guerra en el contexto de Hobbes? Que está en el texto, está en el material de estudio. Natalia. Profe, la verdad no lo vi. Qué pena. ¿Quién vio esa parte que está en el material de estudio? En toda la explicación que yo hago en el material de estudio. ¿Mm? Y yo pongo ahí, mira, pongo ahí. Seguimos aún en nuestro estado de salvajismo. Mira hacia dónde los voy a llevar con este texto. En un país de constante guerra, sería importante reflexionar sobre nuestro estado salvaje. Es decir, un estado como el que tenemos nosotros, de más de 50 años de guerra, nos debería de llevar a pensar, ¿es que seguimos en nuestro estado salvaje? Y entonces, si seguimos en nuestro estado salvaje, ¿por qué nos llamamos sujetos civilizados? ¿Qué significa civilización? ¿Qué significa civilización, compañeros? ¿Por qué nos llamamos sujetos civilizados? Porque estamos organizados y cumplimos con unas normas, con unos valores, con unas creencias, y nos respetamos los unos a los otros. Mira lo que dices al final, Hugo. Nos respetamos los unos a los otros, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué guerra? ¿Y cuando fuiste a Finlandia? Sí, esa es como la parte de la paradoja. Y mira que todo eso nosotros lo sabemos y decimos, algunas veces yo he escuchado lo siguiente decir, tal cultura todavía no es una cultura civilizada, y pensar que ser civilizados supone es tener luz, tener agua potable, ¿sí? Tener gas, y eso como que nos da un estatus de civilización. ¿Cómo? Y yo creería que ese punto está muy mal comprendido, porque la civilización solamente es de sujetos racionales. ¿Sí? Y esto surge en un contexto del siglo XVII, del siglo XVIII, donde se desarrolla todo el tema de la ilustración. ¿Sí? La ilustración francesa, la ilustración alemana, donde se empieza un poco a pensar en que la luz que ilumina el conocimiento es la razón. Y entonces, si nosotros somos sujetos racionales, no me digas que la guerra es de sujetos que no piensan lo que están haciendo. Claro que lo entienden. Entienden qué es lo que están haciendo. Y es totalmente consciente. La guerra es totalmente consciente. Entonces, Hobbes es un filósofo de la modernidad. No sé si todos han logrado escuchar de Hobbes. Si no lo han escuchado, yo los invito a leer un poquito de filosofía política del siglo XVIII, donde empezamos a poner los primeros elementos de tema de construcción de sociedad. Una sociedad se construye a partir de un contrato social. Y el contrato social supone la superación de nuestro estado de naturaleza.
un estado de naturaleza que se caracteriza por ser un estado salvaje. En pleno siglo XXI, si desde la Constitución del 91 nos llamamos un Estado social de derecho, donde hemos logrado realizar un contrato social y que supuestamente el contrato social me tiene que sacar del estado salvaje, ¿por qué seguimos en guerra? Desde el punto de vista de Hobbes, seguimos en un estado de guerra porque a pesar del contrato que hemos logrado hacer, la realidad nos muestra que todavía seguimos nosotros haciendo daño al otro. Sí, todavía seguimos haciendo daño al otro. No hemos podido superar esa situación. Y miren que el contrato social en Hobbes era para garantizar la paz y la convivencia. Ese era el objetivo del contrato social en Hobbes. ¿Por qué? Porque Hobbes decía, y miren, ese es el punto de la reflexión de esta partecita de la sesión, y es, vimos la historia nos muestra toda la cantidad de muertes, todo el desarrollo de la disputa entre conservadores y liberales, les invitaba a pensar un poco en la situación del ser humano dentro del contexto de una guerra, y entonces ahorita el punto está, ¿será que seguimos en nuestro estado salvaje? Y de pronto la primera respuesta podría ser, parecería que sí. Porque Hobbes decía que el estado de naturaleza del ser humano se caracterizaba por ser un estado donde todos tendían a la guerra. ¿Por qué? Porque había algo que era propio en el ser humano y era un tema de lucha de poder, donde yo veía al otro como un enemigo y por tanto, al ser mi enemigo, yo tenía que desaparecerlo. Para salir de mi estado de naturaleza, yo hacía un contrato. Por eso es que uno de los textos principales e importantes de Hobbes, los invito a leer por ahí, se llama el Leviatán de Hobbes. Sí, el Leviatán, que toma una figura del monstruo marino, es una figura bíblica que toma Hobbes ahí para decir cuál sería el papel del Estado. Sí, el de garantizar la paz y la convivencia, para poder nosotros, como seres humanos, salirnos de nuestro estado salvaje. ¿Sí? Esa famosa frase que nosotros escuchamos, que el hombre nace malo, ¿sí? Esa frase que de pronto es una frase muy a lo Hobbes, ¿sí? Para Hobbes, nosotros somos malos por naturaleza. Y que la sociedad civil, a partir del contrato, pues trata un poco de civilizarnos en ese sentido. Entonces, ¿en dónde va el punto de la reflexión de esta sesión? Y es, no me sirve solamente conocer la historia y contar la historia si es que realmente no veo unos antecedentes y no hay una preocupación por un tema del ser humano. Porque el ser humano en medio de una guerra lo que hace es, o lo que se convierte, en lo que se convierte el ser humano, es un tema de cosificación. Y por eso es la preocupación desde esta materia por identificar y decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando con el ser humano? O sea, nosotros como lo que estamos estudiando y vamos a aplicarlo a nuestros estudiantes, simplemente vamos a seguir pensando en una institución que le va a apuntar a seguir pensando en un índice sintético de calidad donde hay que pasar estudiantes, donde no nos interesa la formación humanística, sino simplemente que el estudiante sepa, no sé, sumar, sepa sobre método científico, sepa la comprobación de las cosas. ¿Qué pasa con el elemento humano? Entonces creo que es un gran reto a nivel de la educación, ¿sí? De ponernos a pensar un poco en las características propias del ser humano, y es un poco lo que queremos abordar desde esta materia. Sí, yo lo que voy a hacer siempre en cada sesión es por identificar el material de estudio y para qué nos sirve eso. Y ustedes como futuros licenciados, ¿para qué nos sirve esa situación? Si seguimos pensando en una educación que es simplemente para hacer plata, yo siempre digo a mis estudiantes, pues montemos
no sé, con todo el respeto, montemos un multinivel y ya, y hacemos plata por ahí. Sí, montemos un negocio y hacemos plata, pero los estamos en el campo de la academia, entendemos que una formación universitaria, si no está ligada a un tema de responsabilidad social, pues ¿para qué? Sí, ya no podemos pensar en términos de Weber, que pensaba un poco en el siglo XIX, diciendo que las profesiones debían ser simplemente para enriquecerse. Ahora las profesiones están pensadas es un poco a la construcción social, porque de cierta manera todos nos terminamos juntando con todas las problemáticas. El hecho de que tú hayas votado por un candidato X o otro candidato, por un candidato que ganó, no te libra, por ejemplo, aquí en Bogotá de los trancones. ¿Sí? O sea, todos nos juntamos con esa realidad social. Todos nos juntamos con un tema de corrupción. Entonces, es un poco lo que yo les propongo desarrollar en estas sesiones, y para ello necesitamos leer para hacer un ejercicio hermenéutico del texto y no simplemente contar el texto, sino poder hacer análisis del texto. Sí, porque pues ese texto yo ya me lo sé, yo escribí ese material de estudio, yo escogí los textos y toda la cosa, pero lo que yo quiero acá es poder un poco explicar y hacer un análisis. No sé si les parece esta metodología, como les decía, hoy simplemente es un poco de un modo de introducción para poder irnos a la parte ya más operativa del curso en términos de material de estudio y de trabajo que ustedes deben de entregar. No sé qué les parece a ustedes esto. ¿Alguien por ahí? Yo creo, profe, Juan Pablo. Sí, pues me parece interesante porque no es solamente el saber algo, sino el porqué de ese saber. O sea, a veces nos vamos así como por lo encimita, pero ¿qué fondo, qué pasó, por qué realmente pasó o sucedió algo? Entonces creo que es muy interesante. Es obviamente de mucha reflexión, también obviamente de lectura, pero es muy interesante porque yo creo que es un aprendizaje significativo. Cuando yo sé por qué pasó algo, puedo más retener las ideas y poder también reflexionar acerca de eso, porque si no sé las causas realmente, pues yo solamente estaré divagando por encimita. Ahí. Bien, de lo que tú dices, Juan Pablo, yo los invito a entender tres cosas en el desarrollo del curso de las humanidades. El saber ser, sí, el saber hacer y el saber convivir, que son tres competencias claves en el campo de la educación. El saber ser te lo da simplemente la ciencia. Sí, te lo da la ciencia. Y aquí hay una cosa que también lo desarrollo yo en el material de estudio, que lo van a encontrar más adelante, sobre todo como en la segunda parte, y es que nosotros no nos podemos limitar simplemente a reconocernos como sujetos epistemológicos. Es decir, nosotros no somos solo sujetos de conocimiento. Yo no creo que en el día a día de tu vida tú estés hablando solamente de lo que tú estudias. Tú hablas es de tu historia. Tú hablas es de lo que te pasa en el día a día. Entonces eso nos lleva a pensar que nosotros somos más que sujetos epistemológicos, somos sujetos históricos. Y nosotros narramos historias. Y la construcción de paz es una narración de historias. ¿Sí? Es poder entender qué es lo que pasa con los testimonios de las víctimas. Aquí yo voy a lograr un poco de pronto más adelante dar cuenta de eso, porque yo les cuento, esta materia de Cátedra para la Paz tiene una secuencia y es Cátedra para la Paz 2, ¿sí? Entonces en Cátedra para la Paz 2 yo desarrollo todo el tema de memoria histórica, ¿sí? Trabajo el capítulo 5 del texto de Basta Ya, donde vemos los testimonios de las víctimas.
Pero aquí yo voy a tratar un poco de explicar esa situación, porque yo sé que ustedes no desarrollan Cátedra para la Paz 2. Y ahorita estoy yo un poco organizando Cátedra para la Paz 3 para poder identificar todo el tema de los daños ecológicos en medio de la guerra y todo el tema de participación ciudadana, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión. Simplemente les cuento un poco para que tengan la idea general. Cierro un poco el paréntesis para poder volver a nuestra situación, y es un poco lo que mencionaba Juan Pablo, que no se trata simplemente de unos saberes conceptuales, sino de poder llegar a un hacer. Y el hacer está mediado por un elemento ético que lo vamos a ver en la segunda unidad. El hacer tiene que ver con las relaciones que yo tengo con el otro. El resultado de ese hacer es el convivir. Y ahí están los tres elementos. Saber, ser, hacer y convivir. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan muy claro, para que no simplemente nos llenemos, porque hay un pensador argentino que dice un poco en estos términos, es como que estamos complicados en Latinoamérica, porque la historia simplemente la hemos hecho para aprendernos de memoria. Sí, y lo que hacemos es narrar simplemente la historia de memoria y no tratamos de cambiar un poco la historia. Y yo les propongo, a partir de la reflexión y a partir de la deliberación, empezar un poco a crear cierto tipo de estrategias que nos lleven a ese objetivo que queremos, construcción de paz. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra observación. ¿Nadie? Profe, Sí, Leonardo. pues a mí me parece bien, porque nosotros los docentes nos vemos aquí en Colombia y en todo lado, pero sobre todo aquí en Colombia entre dos fuegos, ¿no? En el de querer ser en la paz y luchar por los derechos. Entonces esto nos da más elementos, ¿no? Para construir paz y no dejarnos engañar por ninguno de los dos lados que Bien. están en este conflicto. Sí, y hay que llevar a eso. Creo que a nuestros estudiantes hay que llevarles esa reflexión desde lo que uno estudie, desde lo que uno enseña, no solo en el campo de las humanidades, desde las mismas matemáticas, desde la misma química, la biología. Creo que todas las carreras lo que hacen es analizar la misma realidad desde distintos puntos de vista. Y todos le apuntamos a la misma realidad. Creo que no hay ninguna carrera que le apunte a una realidad que sea distinta a esta. Sí, entonces ese es un poco el sentido. Cuando vemos estas materias humanidades, uno dice, ¿y eso para qué? Sí, los estudiantes, cuando yo tuve clases presenciales, los estudiantes dicen, esas materias de relleno. Sí, y uno logra decir, pero si estas materias de relleno lo que hacen es estudiar al ser humano, y la ciencia se hace desde el ser humano. Sí, entonces esa es un poco la invitación que yo les tengo en esta materia de Cátedra para la Paz, donde yo quiero que ustedes logren inmiscuirse en el material de estudio y logren sacar provecho de eso, no solamente leerlo para entregar el trabajo, porque eso no tiene sentido. La modalidad virtual le apuesta mucho a un tema de autonomía, un tema de responsabilidad, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, nosotros para mañana tenemos un trabajo que entregar, ¿verdad? Quisiera un poco ver si han logrado comprender en qué consiste el trabajo del mapa conceptual. Profe, yo que tenía una pregunta respecto al trabajo del mapa. La parte de mecanismos e instrumentos para la reducción del conflicto, ¿tiene que ir dentro del mapa o se puede hacer otro? No, porque el mapa simplemente
Dice, un poco ya les leo con la guía de aprendizaje. Mira, el mapa simplemente debe dar cuenta de dos textos, de los antecedentes del conflicto colombiano de Peco y Peral y el análisis de la situación conflictual de Ordaz. De esos dos textos es el mapa conceptual. ¿Sí? No es de mecanismos de resolución de conflictos. El primer trabajo es simplemente dar cuenta de los antecedentes a partir de estos dos textos. ¿Sí? Ahí todavía no vamos a meter mecanismos de resolución de conflictos. ¿Sí? Lo que yo quiero que tengan claro en un mapa conceptual es lo siguiente. No quiero que sea un mapa textual. ¿Sí? No quiero que vayan a meter un poco de textos en el trabajo. Quiero es conceptos. Una de las primeras cosas que yo evalúo en un mapa conceptual es la jerarquía conceptual. Por tanto, hay una diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. En el mapa mental, los conceptos están ubicados en el mismo orden jerárquico, mientras que en un mapa conceptual hay una jerarquía de desglosamiento de los conceptos. Por tanto, es importante el uso de conectores en el mapa conceptual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan claro. Eso a mí me permite identificar el análisis que ustedes están haciendo de los textos. Porque el mapa conceptual es una herramienta de organizador gráfico que no tendría sentido si yo le pongo una cantidad de texto. Si no, me quedo simplemente leyendo el texto y ya. O sea, lo que yo tengo que ver es el análisis que yo hago de los conceptos, de lo general a lo particular. Sí, eso es lo que yo quiero que tengan claro en el mapa conceptual y yo les explico eso en los criterios que están en la guía de aprendizaje. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta respecto al mapa conceptual. Nadie, todo, entonces está clarísimo. Profe, no, yo estaba como más perdido. Desde un principio yo le envié los proyectos. Y el de, pues, el de Ordaz, ahí dice que de Ordaz, pero uno baja ¿cierto? El material y dice sobre dice sobre conflicto y violencia cultural en Colombia. También hay que dar cuenta de eso, ¿cierto? Todo eso, todo lo que nos propone la guía de aprendizaje, toda esa parte de la guía de aprendizaje, todo lo que está en ese texto de Peco y Peral y en el texto de análisis de la situación conflictual de Ordaz. Todo lo que propone en ese texto. De todo eso hay que dar cuenta en el mapa conceptual. Ajá. Aquí no van a mencionar nada de lo del informe del Centro de Memoria Histórica. Ese informe es para que ustedes profundicen en el tema. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer todo el material de estudio, no solamente ir directo al texto. Si van directo al texto, se van a perder. Sí, ustedes deben de hacer esa lectura total del mapa, del material de estudio. Miren, voy a compartir mi pantalla y ahí les voy a ir explicando un poquito. ¿Logran ver mi pantalla? Todavía sí. Sí, profe, ya. Sí, mira, este es el material de estudio. Ustedes tenían que haber leído desde la introducción. Este es como un librito que uno organiza.
Sí, esta es como una guía que uno organiza. Entonces, la idea es que no vayan directamente al texto, que ustedes puedan leer la introducción, ustedes puedan ver las competencias, ¿sí? Todo el desarrollo temático que está por acá. Mira, acá empieza todo el desarrollo. Miren, yo espero, porque nadie ha hecho mención de este video que yo les pido que lo vean. Miren, todo esto es explicación que yo he desarrollado. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, está el video. ¿Sí han visto este video? Mira, Sí, señor. acá hay un video que se llama Colombia vive 25 años de resistencia. O sea, ustedes tienen que haber leído todo esto, parte por parte, mira, para poder llegar. Acá está el texto de lo que es del informe del Centro de Memoria Histórica, que también tienen que haberlo leído. Mira, los orígenes, las dinámicas del crecimiento del conflicto armado. Entonces, no solamente lean los textos que están para los trabajos, sino el curso no va a tener sentido. Lean todo lo que se propone dentro de este material de estudio. Acá hay otro texto. Mira. Cuando ustedes siguen avanzando, mira, acá encuentran otro texto. Mira, acá está otro texto. Sobre memoria y violencia política en Colombia. Los marcos sociales y políticos de los procesos de reconstrucción de memoria histórica en el país. Miren, si ustedes se dan cuenta, este material de estudio está totalmente nutrido. Sí, y aquí los va a seguir llevando. Mira, acá hay otro texto, mira. Acá está el otro texto, mira. Este es el texto de Ordaz. ¿Sí han identificado este texto? Sí, señor. Sí, mira, Sí. acá está todo, mira. Ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan, compañeros. Sí, por eso yo veía un poco que muchos estaban perdidos porque estaban esperando que yo les enviara unos textos. Sí, estaban pensando que yo les iba a enviar los textos así por aparte y eso no va a pasar acá porque a todo este material de estudio lo llamamos hipertexto. O sea, eso yo lo preparé durante un semestre, más o menos. Entonces, ahí está toda esa situación que yo quiero que ustedes logren identificar. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro. ¿Sí? Sí, sí, señor, sí está claro. Sí, sí. Entonces, ¿ya queda más claro el desarrollo del curso? Sí, señor. Sí, profe. Pues porque creo que no han estado viendo eso, ¿verdad? Ustedes estaban yendo directo a los textos y a hacer el trabajo. Por eso les decía que era importante que ustedes leyeran todo ese desarrollo del material de estudio. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Mm? No, profe. Ya, entonces está todo clarísimo. Van surgiendo después de la clase. Entonces Profe, para una mañana. preguntita para terminar. Los textos, para hacer el mapa conceptual, son los mismos que están ahí en el material de estudio, pues a los que corresponde, obviamente. Exacto, y la guía de aprendizaje, sí. Ah, bueno. Sí, son con esos textos lo que deben de hacer, pero ustedes ya tienen que haber leído todo el material de estudio. Eso les va a alimentar un poco más el punto de vista sobre el conflicto armado en Colombia. No solamente los textos que entren a leer, porque si no, como les digo, no tendría sentido el curso. ¿Sí? Entonces, no sé si ya está totalmente claro todo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Los niños son como muy santitos. ¿Por qué están tan calladitos? Pregunten, es ahora que tienen que preguntar. ¿Nada?
Aló, hola. No, profe, yo no tengo preguntas. Profe, me preguntaba una compañera que no pudo asistir al encuentro porque tenía pico y placa, bueno, que la hora para enviar el trabajo mañana, o sea, el plazo Mañana máximo. eso está hasta las 11:55 de la noche. Ujú. Sí, eso está hasta las 11:55 para que puedan enviar el trabajo. ¿Listos? Porque solamente vi que hasta ahora envió una persona. Sí. ¿Listos? Entonces, este es el tiempo que nosotros vamos a ver. De pronto algunos días va a ser un poco más corto, otros días sí, pero la idea es que podamos tener ese encuentro desde las 7 de la noche en ese marco de 7 a 9 de la noche. Si un día nos vamos una hora, pues no hay ningún problema. Ustedes van y descansan y toda la cosa. Hoy porque era eh, una primera clase introductoria y poder presentar las generalidades del curso. Ya a partir de otra semana nos vamos a situar en situaciones específicas. Les recuerdo leer en el programa analítico están las temáticas que toca para la otra semana. ¿Listos? Sí, señor. Listos. Entonces, Listo. no es más, si no hay alguna otra pregunta, pues les deseo una feliz noche y un buen fin de semana. Lo Bueno, mismo, profe, profe, que gracias. descanse. Bueno, pues que estén muy bien.